Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca. Los filisteos realmente estaban encartados con el arca de Jehová. La maldición de los tumores, los ratones que destruyen las cosechas, estos mostraban el desagrado divino de que ellos estuvieran con el arca. Así que los filisteos no sabían qué hacer. Lo que consideraban un triunfo de Dagón, ahora veían que realmente no era tal, que el Dios de Israel era mucho más poderoso. Pero qué tan difícil era para ellos salir de sus tradiciones, de sus perspectivas religiosas, de su cosmovisión y reconocer al Dios eterno y adoptarle. Satanás ciega la mente de los hombres. Su entendimiento queda nublado. A pesar que reconocen la grandeza del Dios de Israel, no están dispuestos a aceptarlo como su Dios. Después de analizar lo que debían hacer con el arca, toman la decisión de devolverla a los israelitas. Este es el tema que vamos a estudiar hoy. La primera parte son los versículos 1 al 9 y es el consejo sobre el destino del arca. Leamos los versículos 1 al 3. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecerle una reparación. Entonces seréis sanos y reconoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Esta es la continuación temática del capítulo anterior. 7 meses estuvo el arca en tierra de los filisteos y las 3 ciudades principales de los filisteos experimentaron el mismo castigo, una terrible plaga que había asolado a las personas y una cantidad de ratones que destruían cosechas. Entre los pueblos antiguos, el ratón era símbolo de pestilencia. En su desesperación, los principales de los filisteos acudieron a sus magos y adivinos, quienes eran especializados en estudiar los fenómenos y presagios naturales. Por ejemplo, examinaban el hígado de los animales, miraban los astros para determinar las cosas que iban a pasar y muchas otras prácticas más. Lo interesante es que las naciones del cercano oriente, ni aun los reyes, se atrevían a iniciar una campaña sin consultar primero a sus magos. Así que entre los paganos nadie era más respetado y temido que el hechicero. Por eso, según la costumbre de la época, ellos hicieron lo que normalmente debían hacer: consultar a sus magos y astrólogos. Y entonces preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Indiscutiblemente la solución era devolver el arca a Israel, pero al hacerlo le aconseja que no la envíen vacía. Debían ofrecer algo que apaciguara al ofendido Dios de Israel y que demostrara que Él había refrenado la plaga. Veamos ahora la orientación que dan los magos, los versículos 4 y 5. Ellos dijeron: ¿y qué reparación le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. El primer consejo es que se ofreciera una especie de ofrenda expiatoria. Habían 5 ciudades principales y 5 reyes, por lo tanto se debían hacer 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Entre las naciones paganas,
existía la práctica de tratar de opacar o tratar de calmar la ira de sus dioses mediante ofrendas votivas, es decir, objetos que debían dejar en un lugar sagrado. Estas ofrendas tomaban la forma de los males de los cuales procuraban librarse. De esta manera, estaban reconociendo el poder del Dios de Israel para quitar esas plagas, cualquiera fuera su causa, y buscar de esta manera que ese mismo Dios los curara. Pero no todos estaban de acuerdo con este procedimiento. Leamos el versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Miren, entre los filisteos no todos estuvieron de acuerdo con el consejo de los sacerdotes. Su religión pagana era de temor servil y egoísta. Los filisteos eran leales a Dagón y sin embargo temían al Dios de Israel debido a los sucesos recientes y estaban perplejos en cuanto a la forma en que ellos debían salir de esas dificultades. Querían desprenderse del arca y sin embargo el orgullo les agitaba el corazón debido a su captura. Dar gloria a Dios habría sido una falta de respeto a Dagón. Estaban todavía menos dispuestos a renunciar a su forma de culto, como le sucedió a Nabucodonosor siglo más tarde, cuando se convenció del poder superior del Creador. Antes de llegar a esta consulta final, habían probado varios recursos, tales como el envío del arca de una ciudad a otra. Entonces, los adivinos advierten al pueblo y sus líderes de no rebelarse contra el Señor como lo habían hecho los egipcios, puesto que una continua resistencia contra la voluntad de Dios traería consecuencias más terribles y sufrimientos para ellos. No cometan el error de los egipcios, fue la advertencia. Reconocer el poder de Dios sería más importante. Ya no tienen excusa. Saben que Dios siempre habla a los hombres mediante las formas y medios que les son comprensibles para que entiendan que Él es el Dios eterno y que Él quiere enseñarles la verdad de la vida. Viene entonces el segundo consejo de lo que deben hacer. Leamos los versículos 7 al 9. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacedlos volver al establo. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar como ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella. Y dejaréis que se vaya, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquí hay varios detalles que debemos considerar de manera muy particular. Número 1, este consejo tuvo la aceptación de todos. Debían conseguir un carro nuevo. Ese sería algo muy importante, porque sería una falta de respeto al Dios de Israel si hubieran usado un carro que había sido dedicado a otro Dios. En segundo lugar, tomaron 2 vacas que no habían sido usadas en otros oficios, es decir, que no se les hubiera puesto yugo, esperando que si Dios era el que estaba allí, las vacas no pondrían resistencia. Número 3, estas vacas tendrían crías y las iban a separar de sus crías. Lo natural es que estas vacas vuelvan a buscar a sus crías, pero si ellas siguen un curso antinatural, era porque Dios los iba a guiar. En cuarto lugar, colocarían en una caja con mucho cuidado. Algunos comentadores resaltan que los filisteos mostraron mucho respeto al arca, que ni siquiera la abrieron ni se atrevieron a mirar dentro de ella. Muchas veces las personas
que no son de nuestra fe muestran mayor respeto por los símbolos religiosos que nosotros mismos y nos dan lecciones de respeto. En quinto lugar, colocarían los presentes de oro a un lado como símbolo de respeto. Y en sexto lugar, ellos estarían atentos. Los animales serían dejados libres, podían devolverse por sus crías, podían tomar caminos equivocados, pero si Dios es el autor de las plagas, Dios guiaría a los animales a la población sacerdotal más cercana. Bet-Semes significa casa del sol, nombre común que demuestra que entre los paganos era costumbre la adoración a los astros. Miren, los animales siguieron el camino recto, sin desviarse. Elena de White dice: al ser soltadas, las vacas se alejaron de sus crías y mugiendo tomaron el camino directo a Bet-Semes. Sin dirección humana alguna, los pacientes animales siguieron adelante. La presencia divina acompañaba el arca y esto llegó con toda seguridad al sitio señalado. Libro Patriarcas y Profetas 638. Los filisteos lo hicieron también para poner a prueba al Dios de Israel. Si realmente las plagas venían de él, al devolverles el arca, las plagas cesarían. La segunda sección son los versículos 10 al 18 y es la llegada del arca a Bet-Semes. Los filisteos hicieron exactamente lo que le aconsejaron los sabios. Leamos los versículos 10 al 12. Aquellos hombres hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en el establo sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores sobre el carro. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Los principales de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Así que los filisteos enviaron el arca, sin guiar a los animales, esperando que los animales fueran guiados por un poder sobrenatural. El hecho de que no se desviaran del camino ni pusieran resistencia, como siguiendo a un guía invisible, es una poderosa evidencia de la voluntad de Dios. ¿Qué evidencia más poderosa podían recibir los adoradores de Dagón? Pero a pesar de las evidencias claras dadas por Dios, ellos no fueron capaces de dejar su orgullo nacionalista y someterse a la dirección del Dios de Israel. Pero eso es lo que pasa aún hoy. Bajo la influencia del maligno, los hombres hoy en día solo ven lo que Satanás desea que vean, sin comprender que muy cerca está uno listo para desatar las ligaduras que los tienen aprisionados estrechamente. El arca llega a su destino inicial, Bet-Semes, versículos 13 al 16. Los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se regocijaron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual se encontraban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón el mismo día. Era la época de la cosecha de trigo, que generalmente se recogía en la primavera. El arca estuvo en el territorio de los filisteos desde el otoño, pero debemos enfatizar que no hubo ninguna intención de parte de los israelitas para recuperar el arca, ni por negociaciones, ni por la fuerza. Los hombres estaban en el campo ocupados de sus cosechas. Las eras estaban al aire libre en el campo y no había cercos, sino que las piedras determinaban los límites de las propiedades. Cuando levantan su mirada, ven el carro tirado por las vacas trayendo el arca del pacto. Así que vieron que los animales se detuvieron al frente de una roca que marcaba el límite de la tierra de Josué de Bet-Semes.
Así que fueron, tomaron el carro y con las mismas vacas ofrecieron sacrificio al Señor. Así que avisaron a los levitas y ellos fueron los que bajaron el arca del carro. La alegría que embargaba el corazón de todos era inexpresable. La noticia corrió por todos los lugares. Los sacrificios que se ofrecieron ese día fue una celebración especial. Los filisteos, por su parte, vieron todo a la distancia y regresaron a Ecrón y se dieron cuenta que las plagas habían cesado. ¡Qué chasco para los filisteos! Habían sido testigos de la derrota de Dagón ante el Señor en el templo de Asdod. Habían contemplado el proceder de las vacas movidas por una fuerza sobrenatural cuando llevaron el arca al territorio de Judá. Todavía habían de ser testigos del poder represor del Dios al detener la epidemia y al curarlos. Y aunque habían visto las maravillas de Dios en su territorio, volvieron a sus dioses. Los de Bet-Semes vieron con qué respeto y decoro los filisteos habían devuelto el arca. Leamos los versículos 17 y 18. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en reparación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Ellos vieron cómo cada ciudad y príncipe de los filisteos había colocado su ofrenda de oro. Se dieron cuenta de la cantidad de figuras de tumores y ratones que se habían hecho. Demostraba que realmente los filisteos no querían que Dios siguiera enojado con ellos. Elena de White comenta: los señores de los filisteos que habían seguido el arca hasta el término de Bet-Semes y habían presenciado el recibimiento que le habían hecho, regresaron ahora a Ecrón. La plaga había cesado y estaban convencidos de que sus calamidades habían sido un juicio del Dios de Israel. Libro Patriarcas y Profetas, página 638. Pero no todo lo ocurrido en Bet-Semes fue bueno. Se cometieron errores graves y hubo consecuencias terribles. Leamos los versículos 19 al 21. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir a 50,070 hombres del pueblo. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con una mortandad tan grande. Los de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién le enviaremos nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y lleváosla. Cuando todos los habitantes de esta población se acercaron para contemplar el carro y todos los presentes que los filisteos habían colocado, de manera irreverente, ellos hicieron algo que ni siquiera a los filisteos se les ocurrió, y era profanar el arca. Si los adoradores, dice Elena de White, si los adoradores se hubieran arrepentido de sus pecados, la bendición de Dios los habría acompañado. Pero no estaban obedeciendo fielmente su ley, y aunque se regocijaban con el regreso del arca como presagio de bien, no reconocían verdaderamente su santidad. En vez de preparar un sitio apropiado para recibirlo, permitieron que el arca permaneciera en el campo de la mies. Mientras continuaban mirando la sagrada arca y hablando de la manera maravillosa en la que había sido devuelta, comenzaron a hacer conjeturas acerca de dónde residía su poder especial. Por último, vencidos por la curiosidad, quitaron los envoltorios de ella y se atrevieron a abrirla. Libro Patriarcas y Profetas, página 638. A los israelitas se les había enseñado a respetar el arca con temor y reverencia.
Solo el sumo sacerdote podía contemplar el arca. Incluso podemos decir que los filisteos ni siquiera se atrevieron a quitar el envoltorio con que estaba cubierta el arca. Pero los hombres de Bet-Semes mostraron poco respeto a Dios, poco respeto a las indicaciones del Señor, e hicieron lo que ni siquiera los paganos fueron capaces de hacer, y era profanar el arca. Entonces el juicio de Dios se hizo evidente en este lugar, y murieron muchas personas debido a su pecado. Pero lo que inferimos por el texto es que ellos no se arrepienten de su pecado. Sienten miedo por las consecuencias, pero no se registra que se hayan postrado al Señor con un verdadero arrepentimiento, que hubiese confesado su pecado o hubiesen pedido perdón. Elena de White dice: este juicio no indujo a los sobrevivientes a arrepentirse de su pecado, sino solo a considerar el arca con temor supersticioso. Ansioso de deshacerse de su presencia y no atreviéndose, sin embargo, a trasladarla a otro sitio, los de Bet-Semitas enviaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim para invitarlos a que se llevaran el arca. Libro Patriarcas y Profetas, página 639. Qué terrible es la necedad de los seres humanos. Cuando se evidencia el poder de Dios, lo que hay es temor, miedo, pero no arrepentimiento. Ni siquiera deseo de enmendar la mala conducta. No hay verdadero deseo de cambiar. Ellos estaban ahora como los filisteos. Estaban encartados con el arca. ¿Qué hacemos? Entonces le pidieron a los de Kiriat Jearim que vinieran por el arca. La gente de este lugar se alegró de esa noticia. Dice que los de Kiriat Jearim enviaron por el arca para tenerla en su territorio. Apreciado amigo y hermano, una vez más se nos muestra que no podemos dejarnos guiar solo por nuestros sentimientos o por lo que nosotros mismos consideramos es lo correcto, ya que la mente, la conciencia humana puede ser manipulada de tal manera que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo terrible de todo esto es tratar de justificar el error, tratar de justificar el pecado y no buscar un verdadero arrepentimiento. Es necesario que hoy hagamos una evaluación de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y que vengamos a Jesús a encontrar perdón, sanación y salvación. Que el Señor hoy derrame su gracia sobre ti y te guíe por sendas de paz. Es mi oración. Amén.